Muy buenas noches. El Señor les bendiga ricamente a cada uno, esperando que este estudio de hoy sea de edificación, sea de bendición para todo el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Por favor, dirígenos, Zuleika, en oración a Dios, presentando este estudio. Bien, amado Padre, en este momento estamos reunidos en tu presencia, Señor, procurando nutrirnos con tu palabra, tratando de que nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu estén unidos en uno solo para buscarte, Señor, para servirte, para hacer tu voluntad. Te pedimos que en esta tarde nos ilumines, derrame sobre nosotros sabiduría para poder entender lo que vayamos a compartir, que tus palabras sean puestas por obra en nuestras vidas y que podamos dar frutos, Señor, los frutos del Espíritu, que podamos ser personas pacientes, Señor, empáticas, humildes, personas que se compadecen del prójimo y que procuran hacer, Señor, todo lo que tú ordenaste en tu palabra. Padre, bendícenos a cada uno de nosotros y permite, Señor, que tu Hijo esté acompañándonos en cada estudio, Señor, que hagamos. Que esto sea un inicio, Señor, de lo que nosotros debamos hacer en nuestras vidas, una guía para poder aplicar todo cuanto tú enviaste, Señor, a que hiciéramos en esta tierra, no solo a dirigir nuestras vidas, Señor, sino también a predicar tu evangelio. En esta tarde, Señor, acompáñanos, en especial a Edwin. Permite que él pueda ser iluminado por ti y que a través de él podamos entender lo que en esta tarde tú quieras compartir con nosotros. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Y gracias, Señor, por la oportunidad de estar unidos una vez más para tratar de acercarnos a ti. Bendecido, Señor, sea tu nombre en esta noche. Amén. Amén, amén. Bien, en esta noche vamos a continuar con el tema del supremo llamamiento. Amén. O más bien con lo que es estamos viendo ciertos puntos que tienen que ver con el supremo llamamiento, ¿verdad? La vez pasada, en dos, tres clases, vimos lo concerniente a la resurrección de entre los muertos. Amén. Y vimos que aquellos que participen de la primera resurrección son los bienaventurados y santos. Amén. Vimos esa primera parte de lo que es el supremo llamamiento. Hoy vamos a ver otra parte del supremo llamamiento, y es que aquellos que tienen el supremo llamamiento son los hijos de Dios. Ellos son los hijos de Dios o dioses, y por ende son sus herederos. Amén. Ellos son los hijos de Dios. Cuando yo hablo de los hijos de Dios, me estoy refiriendo a hijos maduros, a hijos que llegarán y alcanzarán la plenitud de Cristo. Aquellos que, como dice Efesios 4:13, como dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A eso es que yo me refiero en esta noche cuando hablo de hijos. Me refiero a hijos maduros, hijos perfectos, hijos que han llegado a la edad de la adultez espiritual en Dios. Amén. Hay varias palabras griegas que se utilizan para referirse a hijos, pero para referirse a hijos en las diversas etapas de la vida. Amén. Hijos en las diversas etapas de la vida. Por ejemplo, está la palabra griega país, país. Esa palabra significa, puede significar niño o niña. Se refiere a un niño
pequeño. Esa palabra país puede traducirse muchacho también. El tema es que se refiere a un hijo inmaduro, un hijo pequeño. Está también la palabra griega paidion, que ese es el diminutivo de la palabra que citamos anterior, de la palabra país. O sea, si país es un niño, paidión es un niño pequeño, o sea, un niñito. Amén. Paidión es niño pequeño o niñito. Es un infante. Amén. A eso se refiere la palabra paidión en el griego. También está la palabra griega brefos. Brefos se refiere también a un infante, a un niño pequeñito. Es la palabra griega que se utiliza en Primera de Pedro 2:2, donde dice desead como niños recién nacidos. A eso se refiere brefos, a un infante cuando nace, a ese bebé que recibe el pediatra con sus manos. Amén. Cuando la madre da a luz. Eso es un brefos, un infante, un niño recién nacido, un bebé. Amén. De hecho, en el inglés es traducido bebé, ahí en Primera de Pedro 2:2. Hay otra palabra griega que también se traduce muchas veces hijo, pero en realidad se refiere a un hijo inmaduro. Es la palabra tetnón. La palabra tetnón significa niño, pero un niño más grande que los que hemos visto, que paidión, país y brefos. Es un niño, podríamos decir, ya quizás en la edad de la adolescencia, es un poquito más grande, ya. Amén. Son diferentes etapas de la vida que estamos viendo, ¿verdad? Y está la palabra griega también, tetnion. Tetnion es el diminutivo de la palabra tetnón. También significa un niño pequeño o niñito. Amén. Es un niñito, tetnion. Pero la palabra griega a la cual hacemos alusión en esta noche, estamos hablando de los hijos de Dios o dioses, que también son sus herederos. La palabra griega que se refiere a un hijo que ha alcanzado la madurez, que ha alcanzado una estatura espiritual. Esa palabra griega es la palabra huios. Huios. Esa se refiere a un hijo maduro. Cada vez que la Biblia habla de el Hijo de Dios, refiriéndose a Cristo, siempre es la palabra huios, porque Él es el Hijo maduro de Dios. Y nosotros estamos llamados a alcanzar la madurez de Cristo. Amén. Estamos llamados a llegar a ser huios de Dios. Amén. Entonces, el supremo llamamiento incluye esto que estamos viendo de llegar a ser hijos de Dios, hijos maduros. Yo hice una ilustración en una clase y es que hijos de Dios es igual a dioses, así como hijo de hombre es igual a hombre, porque Dios estableció una ley en la naturaleza y es que nosotros nos reproducimos según nuestra naturaleza. Si somos hijos de Dios, si Dios se reprodujo en nosotros, si nacimos de nuevo, como dice Primera de Pedro 1:22 y Juan 1:12, si nacimos de nuevo por el esperma de Dios, por la simiente de Dios que es su palabra, eso significa que nosotros tenemos el ADN de Dios. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios.
y es algo bien claro en la Biblia. Tenemos la naturaleza divina. Amén. Si somos hijos de Dios. Amén. Lo que vamos a hablar hoy, al igual que lo anterior, es algo que no hemos visto el cumplimiento nosotros. Queremos alcanzar esa meta, pero estamos a cierta distancia espiritual. Amén. Pero yo sé que Dios en su misericordia nos va a llevar y Él va a lograr ese propósito en nosotros de llegar a ser hijos maduros de Dios. Vamos a Gálatas 4, versículos 5 al 7. Gálatas 4, 5 al 7 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. La palabra adopción en la Biblia significa la colocación de los hijos maduros. Es la palabra huios, recuerdan, es la que estamos tratando, huios, que significa hijo maduro, es huios cesia. Eso significa en el griego colocación, colocar a alguien como hijo maduro de Dios. Amén. Eso es la palabra adopción en la Biblia. En Efesios 1, recuerdan, dice que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Significa que fuimos colocados como hijos maduros de Dios. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Somos hijos de Dios. Tenemos el ADN de nuestro Dios. Amén. Somos su esencia, su sustancia. Así como un hijo se reproduce, así como un padre se reproduce en un hijo, Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Amén. Y esto es lo más importante de todo. Yo he compartido muchas veces con el varón y le he dicho que el título de honor más alto de Cristo es que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios porque Él es el Hijo de Dios. Él tiene la misma naturaleza del Padre. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el Hijo eterno de Dios. Amén. Ese es el título de honor más alto de Cristo. Amén. Y por eso Él es todo. Él es el Señor, el Cristo, el Salvador, el Redentor, porque Él es el Hijo de Dios. Amén. El Señor dijo a un hombre de Dios hace años, y vayamos abriendo nuestras Biblias en Romanos 8, 16 al 19. El Señor le dijo a un hombre, la única esperanza para este mundo, la única respuesta será la manifestación de los hijos maduros, de los tuyos, a través de quienes yo voy a manifestar mi poder, mi gloria, mi liberación, mi vida. Yo creo 100% eso que Dios le dijo a ese hombre. Esos hijos maduros son la única esperanza de este mundo y de la iglesia moribunda. Ellos son la única salida, la única respuesta son ellos a los problemas de la raza humana, la manifestación de esos hijos maduros. Eso es claro en Romanos 8. Romanos 8, 16 en adelante dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense lo que dice el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente es el aguardar la manifestación de los juicios de Dios, los hijos maduros de Dios. Esa palabra manifestación se refiere al apocalipsis de Cristo, a su revelación. Y su revelación tendrá lugar a través de los hijos maduros. A través de esos hijos, de esos vasos preparados, va a tener lugar la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Amén. Amén. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Ese testimonio en nuestra conciencia. Y si hijos, también somos herederos. Nosotros somos herederos de Dios. Amén. Y somos coherederos con Cristo. Lo mismo que Cristo hereda, también nosotros lo heredamos. Recuerden que, como hemos visto, ahí no existe la partición. Cuando dice que somos coherederos con Cristo, no se refiere a que si hay 10 casas, Cristo toca 5 y nosotros 5. No. Si hay 10 casas, significa que Cristo hereda esas 10 casas y nosotros también heredamos esas 10 casas. Eso es lo que significa coherederos con Cristo. Amén. Pablo dice, si es que padecemos juntamente con Él. Amén. Tenemos que padecer por causa de Cristo. Veíamos que el padecimiento, el sufrimiento es lo que nos hace digno del reino de Dios. Amén. Es lo que nos hace digno de alcanzar aquel siglo, como dice Lucas 20, y la resurrección de entre los muertos. Los padecimientos. Por medio de esos padecimientos, dice al final, para que juntamente con Cristo seamos también glorificados. Cristo fue glorificado después de la cruz. Amén. Él resucitó y ascendió a los cielos, siendo glorificado por el Padre. Amén. Recibiendo gloria eterna. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que padecemos hoy, no es comparable. Eso no se compara con la gloria venidera que en nosotros, oigan bien, en nosotros esa gloria será manifestada en nosotros. Esa gloria es Cristo mismo. Amén. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. El Hijo de Dios residiendo plenamente en nosotros, en toda su plenitud, haciendo las mismas obras que Jesús hizo hace 2000 años y aún mayores. Esa es la manifestación que nosotros esperamos. Esa es la gloria venidera que será manifestada en nosotros. Como dice Ageo, esa gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Él va a ser revelado con mayor gloria. Él se va a revelar en toda su plenitud en el tiempo del fin, en todo su esplendor, en toda su magnitud, como dice Isaías 30:26. Amén. Entonces, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la revelación de Cristo en ellos. Amén. Como dice Isaías, en Isaías 60, en Isaías 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cristo es la gloria de Jehová. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Él será visto y oído en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que nosotros esperamos. Esa es la esperanza de gloria. Amén. Esa es la esperanza de gloria. Amén. Como dice el Salmo 84:7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Dios será visto en Sión, su iglesia. Amén. Ahí es donde Él será visto y oído. Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza. Amén. Amén. En Tito, capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de Jesucristo. Amén. Y esa gloria, como vimos en Isaías 60 y en Romanos 8, va a ser revelada en nosotros y a través de nosotros. Amén. Él tiene un plan glorioso con nosotros. Amén. Amén. Entonces, es un motivo para que procuremos acercarnos más al Señor y estar cada día más en serio con Dios. Amén. Apreciándolo, amándolo, dándole gracias por esa voluntad, ese propósito tan glorioso con nosotros. Amén. El salmista David dice, el rey David, en el Salmo 16, 5 y 6, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál es esa heredad que me ha tocado, que es hermosa? Jehová mismo, Dios mismo es nuestra herencia. Amén. Como vimos en Romanos 8, 16 y 17. Dios es nuestra herencia. Amén. En Deuteronomio 18, 1 y 2. Deuteronomio 18, 1 y 2 dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Qué tristeza, ¿verdad? Dice que ellos no tenían parte ni heredad en Israel. No tenían nada, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 2? ¿Cuál es la heredad de los sacerdotes? Dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Ellos tenían la mejor parte. Dios mismo es la heredad de los sacerdotes. Amén. Y la Biblia dice que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, real de realeza, la dignidad de un rey. Amén. Somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Amén. Y la heredad de los sacerdotes es Dios mismo. Amén. Esa es nuestra heredad. Todos los hijos de Dios son los dioses, como introducíamos al principio, porque ellos tienen la naturaleza de Dios. Amén. Dios mismo se ha reproducido en esos hijos de él. Amén. Por eso son sus hijos. Entonces, esos hijos son los dioses. Vamos al Salmo 82.
Salmo 82, 1 y 6. Y una de ustedes va a leer Juan 10. Juan 10. ¿Quién lo puede leer de ustedes? Juan 10, 32 al 36. No sé si Priscila, Zuleika, Yo lo ¿quién voy a podría leer, leerlo? Sí. porque sería bueno que Ok. las demás también participen, porque Pri, como va tomando las notas y eso, no tiene mucho tiempo para leer. Juan 10 me dijo, Después que yo lea el Salmo 82, 1 y 6. Juan 10, de 32 acuerdo. al 36. Dice el Salmo 82, versículo 1 y 6. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿De quién está hablando Dios ahí cuando dice Dios está en la reunión de los dioses? ¿Quiénes son esos dioses? Esos dioses son los mismos hijos de Dios que estamos hablando, los huíos de Dios, aquellos que tienen la naturaleza, el carácter, la esencia, son la misma sustancia del Padre Celestial. Amén. A eso se refiere y Juan 10 lo confirma. Pero el versículo 6 dice, vosotros sois dioses. ¿Y qué dice? Y todos vosotros hijos del Altísimo. Los hijos de Dios son los dioses. Amén. Ahí no se refiere a dioses paganos. Dios no tiene comunión con esos falsos dioses. Dios está en la reunión de sus dioses, en la reunión de su gente, de su pueblo, aquellos que han alcanzado la plenitud de Cristo. Amén. Ellos son los dioses, los hijos del Altísimo. Cristo lo explica eso en Juan 10, 32 al 36. Vamos a leerlo, please. Dice así, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al Padre, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Amén, amén. Entonces ellos querían apedrear a Cristo por una supuesta blasfemia. Y es que él le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Cuando Cristo le dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo les decía que en la cultura judía no es como en la cultura occidental. Cuando Cristo decía hace 2000 años, en esa cultura, esa época, yo soy el Hijo de Dios, ellos entendían que él estaba diciendo que era Dios mismo. Amén. Por eso ellos le dijeron, sino por la blasfemia es que te apedreamos, porque tú siendo hombre te haces Dios. Amén. Para ellos, él se estaba haciendo Dios cuando decía que era el Hijo de Dios. Amén. Pero nosotros sabemos que él no se estaba haciendo el Hijo de Dios, haciendo Dios, sino que él es Dios. Amén. El Hijo eterno de Dios. Amén. Entonces, Jesús le dice en el versículo 34, le cita lo que leímos en el Salmo 82. Eso está en el Salmo 82, lo que Cristo cita ahora. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, o sea, en el Salmo 82. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses, ¿a quiénes él llama dioses? Versículo 35 lo dice claro. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Dios llama dioses a quienes viene la palabra de Dios, que es Cristo. En quienes el verbo de Dios, la palabra de Dios, que es Cristo, se encarna. Amén.
Esos son los hijos de Dios, esos son los dioses. Amén. En quienes esa palabra eterna de Dios que es Jesucristo, como dice en Juan 1, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Cuando esa palabra se hace carne en nosotros, nos vivifica, se hace parte de nosotros, en ese instante llegamos a ser dioses. Dice, se llamó dioses a aquellos, no a todo el mundo, no, solamente a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Como por ejemplo Moisés, a él vino la palabra de Dios. A Abraham, a ellos, a esos hombres grandes de Dios, vino la palabra de Dios. Y ellos son llamados dioses en la Biblia. Amén. Amén. El apóstol Pablo llegó a ser, alcanzar esa estatura también. Amén. El apóstol Pedro, Juan. Amén. A aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ellos son los dioses. Amén. Entonces, Cristo le responde en el 36. Entonces, al que el Padre santificó, sea a él, a Cristo, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema porque dije, hijo de Dios soy. Parafraseando esto, vean lo que Cristo está diciendo. Si a ellos Dios lo llamó dioses, porque la palabra de Dios vino a ellos, entonces a mí, cuánto más a mí que soy el eterno Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que él está diciendo a esos religiosos de esa época. Amén. Vamos al Salmo 50 para ver más versículos que hablan de esta verdad. El Salmo 50 dice, el Dios de dioses, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, para que tengan un cimiento sólido. Cuando dice el Dios de dioses, no se refiere el Dios de dioses paganos. Amén. Se está refiriendo es al pueblo de Dios, a aquellos a quienes viene la palabra de Dios, que es Cristo. Ellos son los dioses, según Juan 10:34. Amén. Y 35. Salmo 136:2. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Amén. También cuando dice, por ejemplo, alabad al Señor de los señores, esos señores se refiere es a nosotros también. Amén. Porque es con nosotros que Dios tiene comunión. Amén. Amén. Deuteronomio 10:17 dice, Deuteronomio 10:17, y por favor, Doris está ahí, o Zuleika, la primera que pueda leerlo, va a leer Zacarías 12:8. Ok, Zacarías Zacarías doce 12:8. ocho. Sí, después que yo De lea acuerdo. Deuteronomio 10. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amén. Resaltando siempre a su gente, con quienes él tiene comunión íntima. Amén. Nosotros somos esos dioses, a quienes Cristo, quien es la palabra de Dios, viene, amén, y se hace carne en nosotros. Amén. ¿Qué dice Zacarías 12:8? En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Se entendió claro ese pasaje? No sé si estamos leyendo sin meditar en lo que leemos, sin rumiarlo. ¿Tú podrías leerlo de nuevo, Zuleika? Me gustaría saber si Claro que ustedes sí. entendieron, entendemos lo que estamos leyendo. No soy yo Sí. que lo estoy diciendo, eso es la Biblia que lo dice. Dice Zacarías así. 12:8.
En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Quiere decir que seremos como Cristo. Dice que seremos como Dios. Eso es La lo que casa dice de la David Biblia. será como Dios. Eso es lo que dice. Decir lo contrario es una herejía, pero lo que estamos afirmando no es herejía, es palabra de Dios. Y una de las cosas que Dios puso en mi corazón desde el 1996, cuando Él me llamó a su camino, es creer lo que la Biblia enseña, creerlo. Y hay un lema que yo siempre tenía, y es que debemos repetir lo que Dios nos ha dicho, aunque no lo entendamos. Algún día lo entenderemos. Todas esas cosas que estamos viendo, yo no la entendía al principio, pero con los años Dios ha ido abriéndola. Debemos creer el testimonio de Dios en las Escrituras. Debemos creer su palabra. Sus palabras son fieles y verdaderas. A Dios lo honra el hecho de que nosotros creamos lo que Él dice. Amén. Y Dios siempre habla de cosas que trascienden, eh, que trascienden aún lo extraordinario. Dios siempre habla de cosas gloriosas, cosas preciosísimas, maravillosas. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces la casa de David dice que será como Dios y agrega como el ángel de Jehová delante de ellos. Yo les he enseñado que el ángel de Jehová en la Biblia es Cristo. Ese ángel de Jehová que se aparece mucho en las escrituras, en Génesis, en el libro de Jueces, en los libros de Reyes. Ese ángel de Jehová es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso ese ángel recibe adoración en el Antiguo Testamento. Y por eso es que ese ángel habla como Dios en el Antiguo Testamento, porque es Dios mismo, es Jesucristo, es una teofanía. Amén. Cada vez que ese ángel aparece es una teofanía, es una aparición de Dios a través de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Amén. Entonces, es bien clara la Biblia, ¿verdad? La casa de David será como Dios. El Señor nos ha identificado a nosotros como la casa de David. Dice como el ángel de Jehová delante de ellos. En segunda de Samuel 14, dice que David era como el ángel de Jehová. Segunda de Samuel 14, 17, escuchen lo que dice. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Jehová, pero no es un ángel, sino como el ángel de Jehová. Amén. Para discernir entre lo bueno y lo malo, así Jehová tu Dios sea contigo. Amén. Entonces, a David, ahí en ese pasaje, la palabra de Dios le llama, dice que él era como el ángel de Jehová. Lo mismo que vemos ahí en Zacarías 12:8. Amén. La casa de David será como Dios. Amén. Serán dioses. Malaquías 2:15. Vamos ahí todos. Malaquías 2:15. Dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Está hablando ahí del matrimonio. Pero también ahí está hablando del matrimonio entre Cristo y la iglesia, que es el matrimonio real. El matrimonio entre un hombre y una mujer es solamente una sombra del matrimonio celestial entre Cristo y la iglesia. No hizo el uno. La Biblia dice que el que se une al Señor, el que se casa con el Señor es uno.
en 1 Corintios 6:17. Él hace uno, así como en el matrimonio natural llegamos a ser uno, como dice Génesis 2:24. Así también el matrimonio espiritual, divino, Cristo y la iglesia, esa unión espiritual, también llegamos a ser uno. Amén. Amén. Dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esa expresión, porque buscaba una descendencia para Dios. En el hebreo, eso, ahí lo que dice es, porque buscaba una descendencia de Elohim. Elohim es la forma plural de Dios. Amén. Él buscaba una descendencia de dioses. Amén. Una descendencia de dioses. Y vimos que Dios llama dioses a aquellos a quienes viene Cristo, a quienes viene aquel que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a otro punto. Los hijos de Dios son los vencedores. Ellos son los vencedores, los hijos de Dios, los hijos maduros de Dios. Amén. No los niños de Dios, no los hijos maduros de Dios. Amén. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios ordenó que para ir a la guerra había que ser maduro. De 20 años en adelante eran reclutados. Esa es la edad donde comienza, vamos a llamarle así, la adultez. Amén. Entonces Dios ordenó eso en el Antiguo Testamento, que debían tener 20 años para ir a la guerra. Eso está en el libro de Números. Entonces aquí dice en el Apocalipsis 12, versículo 5, dice, y ella dio a luz un hijo varón que reirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjense, aquí aparece dos veces en el español, en la traducción del español, la palabra hijo, pero no es la misma palabra en el griego. La palabra que aparece cuando dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. La palabra hijo es un hijo maduro, un huios. La palabra que cuando dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esa es la palabra tetnón, se refiere a un hijo inmaduro, inmaduro. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que van a regir con vara de hierro a todas las naciones? Los hijos maduros de Dios. Amén. Los hijos de Dios, el hijo varón o los hijos varones. Ellos son los que van a regir con vara de hierro a las naciones. Amén. Los que van a someter a las naciones. Los que van a subyugar a las naciones. Ellos son los reyes, los que van a ejercer autoridad y poder sobre las naciones. Amén. Eso lo dice el Apocalipsis también en el capítulo 2. Vamos ahí. Apocalipsis 2, 26 al 28. Fíjense lo que dice. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿A quiénes Dios le va a dar autoridad sobre las naciones? A los vencedores. Amén. A los hijos maduros. Ellos son los vencedores. Versículo 27 dice, y las regirá con vara de hierro, como dice el capítulo 12, ¿verdad? Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Entonces los vencedores son los que van a regir con vara de hierro a las naciones.
Y el Apocalipsis 12:5 dice que son los hijos maduros. Amén. Los judíos, el hijo varón. Ellos van a regir con vara de hierros a las naciones. Amén. Y en Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los vencedores, el que venciere. Ellos van a heredar todas las cosas, porque a ellos les pertenece, porque son los hijos de Dios. Amén. Amén. Esa es la bendita esperanza que tenemos. Amén. De llegar a ser esos hijos maduros de Dios, esos vencedores, los que van a obtener la victoria sobre la bestia. Amén. Y sobre el número y sobre su. Amén. Ellos son. Vamos a volver nuevamente al Salmo 16 y a Deuteronomio 18. Quiero ver de manera específica ahora que los hijos de Dios son los sacerdotes. Amén. Ellos son los sacerdotes. El Salmo 16, 5 y 6 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. ¿Saben algo? David no solamente era rey, no solamente era profeta, no solamente era un patriarca, él también era sacerdote, sacerdote de Dios. Amén. Recuerden que él ministraba al Señor constantemente con sacrificios de alabanza. Amén. Él ministraba continuamente al Señor. Él era un adorador. Él era un sacerdote espiritual. Amén. Y Dios es la heredad de los sacerdotes. Como dicen Deuteronomio 18, 1 y 2, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Dios es la heredad de los sacerdotes. Amén. Amén. Dios es la heredad de los sacerdotes. Entonces, si hijos de Dios equivale a herederos, recuerden que dice, y si hijos herederos, ¿verdad? Si hijos de Dios equivale a herederos, pues igual a herederos. Y sacerdotes, recuerden que los sacerdotes son los herederos también. Dice Deuteronomio 18:2, ¿verdad? Si hijos de Dios es igual a herederos y sacerdotes es igual a herederos, entonces también hijos de Dios es igual a sacerdotes. Amén. Los hijos de Dios son los sacerdotes. Y algo que me impactó mucho hace varios años fue que el Señor me mostró un secreto en su palabra, en David. Vamos a Primera de Crónicas 18, versículo 17. Si pudiera leerlo una de ustedes, Primera de Crónicas 18, 17. Aquí lo tengo, varón. 18 y 17. Sí, sí, Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey.
Lamentablemente, los traductores la tradujeron incorrectamente esa palabra. Esa expresión y los hijos de David eran los príncipes. No es así, eran los Cohen. Esa palabra es la que significa la palabra hebrea que se traduce sacerdote. Los hijos de David eran los sacerdotes cerca del rey, porque los sacerdotes son los que están más cerca del rey. Amén. Los sacerdotes. Por eso vemos a los 24 ancianos tan cerca del trono, porque ellos son los reyes y los sacerdotes, como lo veremos en una clase. Ellos son los reyes y sacerdotes. Muchos se afanan calculando, ¿no? Que son los 12 apóstoles y los 12 hijos de Israel para sumar 24. No, el Apocalipsis muestra que los ancianos, esos ancianos son los reyes y los sacerdotes. Amén. Y ellos son los que están más cercanos, son los que están alrededor del trono de Dios y del Cordero. Amén. Entonces los hijos de David son los sacerdotes. Pero escuchen, de igual manera también, los hijos del David celestial, que es Cristo, serán los sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Entendieron eso? Así como los hijos de David, según Primera de Crónicas 18-17, son los sacerdotes, de igual manera, los hijos de Cristo, quien es el David celestial, ellos también son los sacerdotes. Amén. Entonces los hijos de Dios son los sacerdotes. Hay un pasaje que le gusta mucho al varón, yo lo voy a citar, y es el Salmo 45:16. Dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. En lugar de tus padres serán tus hijos. Qué gloria, ¿eh? Qué gloria. Vamos a ver ahora que nuestro David celestial, que es Cristo, él tiene sus hijos. Como decía el varón en un comentario, nosotros somos hijos de Cristo. Amén. Y eso no desvirtúa el hecho de que seamos llamados hijos de Dios. Es lo mismo. Cristo es nuestro Padre también. Recuerden que Él tiene los mismos atributos de Dios Padre. Amén. ¿Qué dice Hebreos 2:3? Por favor, Pris, lee Isaías 9:6 y Zuleika que lea Lucas 20:36. Escuchen lo que dice Hebreos 2:3. Y otra vez yo confiaré en Él. Es Cristo quien está hablando ahí. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dios le dio hijos a Cristo, amén, nosotros. Y nosotros somos sus sacerdotes. Los hijos de Cristo son los sacerdotes eternamente, amén. Como es revelado en Primera de Crónicas 18-17. Los hijos del David celestial son los sacerdotes cerca de él, amén, cercanos a él. Isaías 9:6, ¿qué dice? Bueno, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo se llama Padre eterno.
Amén. Él es Padre eterno. Amén. Y Lucas 20:36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Al ser hijos, ¿de quién? Al ser hijos de la resurrección. ¿Y quién es la resurrección? En Juan 11:25, Cristo dice, yo soy la resurrección. Amén. Somos hijos de Cristo. Amén. Entonces somos los sacerdotes cercanos a Él. Amén. Y los sacerdotes son los que heredan a Dios. Amén. Entonces, como comentábamos al principio, ser hijo de Dios es tener la misma naturaleza de Dios. Vamos a segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 3, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, ¿y qué más dice? Y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, aquí dice que somos participantes de lo que Dios es, de la naturaleza divina. Amén. Dios ha compartido con nosotros lo que Él es, su naturaleza, su gloria. Amén. Todo lo que Dios es, porque Él ha depositado dentro de nosotros su ADN. Amén. Tenemos la misma esencia de Dios, somos nosotros. Amén. Entonces somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia habla de los deseos y pasiones de la carne. Amén. Todos esos deseos desenfrenados a los cuales debemos renunciar. Amén. Eso es la concupiscencia. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo otra vez. Somos participantes de Cristo. Amén. Cristo es la naturaleza divina. Amén. Porque Él es el Hijo eterno de Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo, de lo que Él es, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Amén. Somos participantes de la gloria que será revelada. Esa gloria es Dios mismo manifestándose a través de su pueblo. Amén. A través de su gente. Amén. Como dice, como leímos en Isaías 60, versículo 1 y 2, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Esa gloria va a ser revelada en nosotros. Dice, ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Su gloria será vista en nosotros y su gloria es su naturaleza, lo que Él es. Amén. De eso habla su gloria en la Biblia, lo que Él es, su naturaleza, su esencia. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Vimos entonces lo que es ser hijos de Dios. Amén. Que eso es parte del supremo llamamiento.
llegar a ser hijos maduros de Dios y todo lo que implica ser herederos de Dios, entre otras cosas, tener la misma naturaleza de Dios, todo eso incluye el ser hijos de Dios. Amén. El Señor nos ayude a llegar a alcanzar esa gloria. Amén. Esa promesa que Él nos ha hecho. Amén. Que sea una realidad en nosotros. Que se cumpla a cabalidad. Amén. Amén. No sé si tienen algún comentario. El varón que está por ahí, no sé, antes de hacer la oración de despedida. ¿Tienen algún comentario ustedes? ¿Algo que aportar? ¿Entendieron todas? Todos. Se entendió bien la clase. Mm, qué bueno, qué bueno. Bien, uno de ustedes que por favor nos despida en oración para cerrar este estudio. ¿Cuál se anima? Sí, Edwin, ahora Ah, bueno, bueno. Y dicho, no ha llegado. Álvaro entró este, ahí. Sí, ya la terminó. oración o va a opinar. No sé si el varón desea decirnos algo, que es Adiós, un Teta. tema muy, pero muy curioso que vimos. Hago la oración Varón entonces. desea, sí, sí. No, está bien, varón, está bien. Tú ves lo que yo te... Bien, Señor, Bien, gracias por este momento, Padre. Te pedimos que cada cosa que aprendimos, Señor, hoy nos ayude a perfeccionarnos, Señor, a santificarnos. Ayúdanos a anhelar, formarnos como hijos maduros tuyos, Señor, para que la vida de Cristo nazca en nosotros y podamos ser nosotros reyes y sacerdotes para ti, Padre. Haznos, por favor, Señor, parte de este supremo llamamiento. Ayúdanos a entender que no podemos estar en tu presencia durante la eternidad milenaria, Señor, si no es haciendo que tú nazca en nuestras vidas, Padre. Permite que podamos ir cada día fructificando en las cosas espirituales, Señor, para que se rindan, Señor, nuestras vidas a tu presencia, Señor, para que derramemos nuestras almas, Señor, ante ti y proclamemos día y noche, Señor, que tú eres Dios, Dios de todo, Señor, de la eternidad. Un Dios soberano que solo quiere y procura para nosotros, Señor, la salvación, para que podamos morar en tu presencia, Señor, por siempre. Ayúdanos a ser parte, Señor, de esos agraciados, de los bienaventurados que compartirán contigo, Señor, el reinado. Padre, permite que cada hermano que está en esta reunión pueda recibir el llamamiento que tú le tienes reservado, que podamos identificar, Señor, cuál es el ministerio que tú quieres que hagamos para ti, Señor, cuál es la obra, si debemos ser activos, Señor, o si debemos ser pasivos en las obras que son tuyas, Padre. Ayúdanos a identificar nuestro propósito por esta vida, Señor. Que nuestro tránsito, Señor, por este mundo terrenal sea para agradarte, Señor, para adorarte y alabarte. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que bendigas cada uno de nuestros hogares, Señor, que nos visites, que salga, Señor, a nuestro encuentro y que cada día que pase, Señor, podamos acercarnos más a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. bien, estamos despedidos. Señor les bendiga. Feliz noche para todos y bendiciones. Feliz noche. Amén. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.